Bienvenidos estudiantes de octavo grado, familiares y profesores que hoy nos están acompañando en su encuentro con la física. Como pueden observar, estamos en un nuevo estudio con un nuevo diseño dedicado especialmente para las teleclases pensando en ustedes. En el día de hoy continuaremos con el capítulo número 2, un cambio fundamental, el movimiento mecánico. Y queremos comenzar con un video que va a resumir un poco lo relacionado con las leyes del movimiento que ustedes hasta el momento han recibido. Observemos el video. La primera ley de Newton establece que un objeto aislado que se desplaza en línea recta a una cierta velocidad continuará desplazándose indefinidamente a esa misma velocidad mientras no actúe sobre él una fuerza externa. Sin embargo, lo que experimentamos en la vida diaria es diferente. Los cuerpos en movimiento, más tarde o más temprano, terminan por detenerse. Una piedra arrojada hacia el cielo cae a tierra a los pocos segundos de ser arrojada. Un automóvil que se desplaza por una carretera horizontal se detiene a los pocos metros de cortar el motor o aplicar los frenos. Sucede que en nuestra Tierra resulta imposible aislar un cuerpo de otros cuerpos y de nuestro propio planeta. La gravedad y el roce, con el aire, con el agua o con el suelo, son fuerzas siempre presentes en los objetos reales con los que interactuamos. Esta realidad cambia en el espacio profundo, donde las fuerzas que ejercen cuerpos muy distantes sobre un objeto determinado suelen ser extremadamente pequeñas, por lo que no siempre se perciben efectos de frenado o de cambio en la trayectoria de un cuerpo en movimiento. A diferencia con lo que ocurre con un avión en nuestra atmósfera, un cohete en el espacio estelar podrá viajar a altísimas velocidades sin que se requiera para ello mantener encendidos sus motores. Este principio se aplica también al estado con velocidad igual a cero o nula que llamamos reposo. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y permanecerá así hasta que sea afectado por una fuerza externa. La segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, este acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Al duplicar la masa del palo, se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble. Por el contrario, si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota, esta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá. En el video pudieron observar cómo les ponen diferentes ejemplos, tanto aquí en la Tierra como en el espacio estelar, relacionados con la primera ley del movimiento y la segunda ley de movimiento, o ley de Newton. Resumiendo, podemos llegar a que los factores que determinan las características del movimiento son cierta acción externa, que en este caso conocemos ya que es la fuerza, que es capaz de variar la dirección del movimiento, el sentido, variar su velocidad. Estudiamos también la primera ley del movimiento, donde un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos sobre él no actúe una fuerza que lo haga cambiar de estado. Y que esta fuerza se representa a través de segmentos de rectas llamados vectores, donde la longitud del segmento nos da el valor de la fuerza. La dirección, como pintemos la fuerza, es decir, el segmento de recta, horizontal, vertical, diagonal, y el sentido nos lo da la saeta hacia la derecha, hacia la izquierda o en otro sentido. También vimos que podíamos estar midiendo directamente la fuerza con un instrumento llamado dinamómetro y que la unidad de medida de la fuerza es el Newton. Podíamos estar también calculando o midiendo indirectamente la fuerza de gravedad
utilizando la siguiente ecuación, que en el caso de nuestro planeta, la intensidad de la gravedad es de 9,8 newton sobre kilogramo aproximadamente. Y que otro de los factores que determinan las características del movimiento está relacionado con características propias del sistema. Ya estudiaste con tu profesor que esta característica propia del sistema es la masa. Si recuerdan, en la práctica de laboratorio que realizamos en anteriores clases, ustedes vieron cuando nosotros cogimos dos carritos donde uno tenía mayor masa que el otro. Y al aplicarle la misma fuerza, ¿qué ocurría? Bueno, al aplicar la misma fuerza, el que tenía menor masa se movía con mayor rapidez. Por lo que podemos estar planteando que el cuerpo que tiene menor masa se opone menos a variar su estado de movimiento. Un cuerpo con mayor masa es más inerte que otro de menor masa. Y llegaron a la conclusión con su profesor que al ejercer una fuerza sobre el cuerpo, este no puede salir del reposo o modificar su movimiento instantáneamente, sino al cabo de determinado tiempo. Contenido que aparece en el epígrafe 2.32 del libro de texto de octavo grado. Pero, ¿qué es la masa? Cuando a ustedes se les pregunta, bueno, ¿cuál es tu masa? ¿No les resulta raro? Normalmente a ustedes se les dice, bueno, ¿cuánto tú pesas? Y masa y peso es lo mismo. Como pueden observar, el estudiante plantea que pesa 55 kilogramos y peso y masa estamos hablando de la misma magnitud. Peso no es lo mismo que masa. El peso es una magnitud vectorial, es una fuerza que la podemos estar determinando multiplicando la intensidad de la gravedad con la masa, igual que el caso de la fuerza de gravedad. Por lo que podemos plantear que la fuerza con que un cuerpo actúa sobre su apoyo horizontal o en suspensión se denomina peso. Y ese resumen quiero que lo copien en su libreta. El peso y la fuerza de gravedad son dos fuerzas diferentes. El peso es la fuerza con que el cuerpo actúa sobre el apoyo o suspensión. Y la fuerza de gravedad es la fuerza con que la Tierra actúa sobre el cuerpo. Por lo que podemos plantear que la masa del estudiante es igual a 55 kilogramos. Por lo que cuando vayamos a la bodega, le podemos estar diciendo al bodeguero, aunque se ría de nosotros, que me mase algo y no que me pese, porque estamos hablando de dos magnitudes diferentes. La masa es una magnitud escalar y el peso es una magnitud vectorial, que es una fuerza. Bien, observemos ahora. También estuviste estudiando con tu profesor la segunda ley del movimiento, donde cuando tenemos dos cuerpos con masas diferentes y se aplica la misma fuerza, el cuerpo que se mueve más rápido es el cuerpo B. ¿Por qué? Porque a menor masa, mayor será la rapidez con que se mueve el cuerpo
para una misma fuerza aplicada. Pongamos otro ejemplo. Tenemos dos cuerpos, en este caso dos carritos de mecánica, que tienen la misma masa, pero le estamos aplicando fuerzas diferentes. El cuerpo A se moverá con mayor rapidez porque se le ha aplicado mayor fuerza. Y cuando los cuerpos tengan la misma masa, al que se le aplique mayor fuerza, mayor será la rapidez con que se mueven los cuerpos. Resumiendo, podemos llegar a la segunda ley de Newton o elementos de esta segunda ley, donde plantea que la fuerza define la dirección en que el cuerpo se pone en movimiento. Ambas fuerzas y masa determinan la rapidez con que el cuerpo cambia su reposo o movimiento. Esto se encuentra en el epígrafe 2.32 de tu libro de texto. Pero hagamos la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que un cuerpo que se encuentra en reposo pueden actuar varias fuerzas? Vamos a ver. ¿Consideras que sobre un cuerpo pueden actuar varias fuerzas y no moverse? Cuando sobre un cuerpo se ejercen varias fuerzas, ¿de qué dependen las características de su movimiento? Para dar respuesta a estas interrogantes, vamos a, en el día de hoy, estar estudiando lo que llamamos resultante de fuerza. Y también vamos a estar dando un algoritmo para medir fuerza con el dinamómetro. Pues el tema de la clase de hoy es resultante de fuerza, medición de fuerzas. Intentemos contestar la primera pregunta. Observen. Tenemos un cuerpo en reposo. Un cuerpo con una masa de 100 gramos. Conocemos que ya sobre ese cuerpo actúa la fuerza de gravedad. En este caso va a ser una fuerza de gravedad igual a 1 newton. Y que actúa también la fuerza normal, que como ya conocen, son fuerzas de igual valor, dirección, en la misma línea de acción, pero en sentido contrario. Recordemos que este análisis lo vamos a hacer en un punto, para ese punto que nos represente las partes de todo el cuerpo. Ese cuerpo está en reposo. Están actuando dos fuerzas, pero sigue en reposo. Por lo tanto, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿De qué dependen las características del estado mecánico en que se encuentra ese cuerpo? Observen. Tenemos un cuerpo donde se aplican dos fuerzas en la misma dirección, el mismo valor, pero en diferentes sentidos. ¿Qué va a ocurrir con la fuerza resultante cuando sumemos todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo? En este caso, la fuerza resultante va a tener un valor igual a 0. Esa es la causa de que el cuerpo se encuentre en reposo.
Espero que hayan hecho la representación de esta fuerza. Era algo que ya habíamos estudiado en la clase anterior, pero que era importante que ustedes ahora agregaran todo lo relacionado con la fuerza resultante. Pero pongamos otro ejemplo. Como pueden observar, hay dos personas que empujan ese mueble, pero no se pusieron de acuerdo y ambos, aunque empujan en la misma dirección, pero en diferentes sentidos. Pero observen, la fuerza 1, ¿cómo es comparada con la fuerza 2? No es mayor la fuerza 1. Por lo tanto, cuando sumemos esa fuerza, ¿cuál es la fuerza ganadora? Bueno, la que aplicó F1, que es mucho mayor que F2. No va a ser nunca igual que la fuerza F1, pero sí en la dirección y sentido en que se aplique la mayor fuerza. Vamos a ver un ejemplo en específico. Observen, tenemos un carrito en el suelo y que se mueve bajo la acción de una fuerza aplicada por la mano y se mueve en esa dirección. Ya conocemos que las fuerzas que actúan sobre el cuerpo son la fuerza de gravedad y la normal, pero está actuando otra fuerza que hace que el cuerpo aumente su velocidad. En este caso, podemos representar que la fuerza que actúa sobre el cuerpo con la mano, que hace que aumente la velocidad, se representa de esta forma. Pero ya ustedes conocen que existe la fuerza de rozamiento, que es contraria al movimiento. Siempre, si aumenta la velocidad, es porque la fuerza que actúa, que hace que aumente la velocidad, va a ser mayor. ¿Cómo será entonces la fuerza de rozamiento? ¿No es menor? Muy bien. Ahí podemos plantear que la fuerza resultante es distinta de cero. Tiene un determinado valor. Vamos a dejar un tiempo para que ustedes copien el esquema. Retomemos la representación que están haciendo en la libreta. Observen cómo la fuerza que actúa sobre el cuerpo, que hace que la velocidad aumente, es mayor que la fuerza de rozamiento. ¿Y qué ocurre con la fuerza resultante? Va a tener la misma dirección, pero sentido de la fuerza mayor. Por lo que la fuerza resultante va a ser diferente. ¿De qué? De cero. Va a tener un valor. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Recuerdan el trabajo de laboratorio donde nosotros movíamos un bloque de madera con el dinamómetro, con un movimiento rectilíneo uniforme? Al representar las fuerzas, primero la fuerza de gravedad y la normal, que en este caso el cuerpo no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. En este caso las dos fuerzas como son igual valor, igual dirección, igual línea de acción, pero sentido contrario. ¿Pero no se está moviendo? Sí, pero hemos logrado que ese cuerpo se mueva con un movimiento aproximadamente uniforme. Si es un movimiento uniforme, las fuerzas que actúan, en este caso, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales, de igual valor, dirección, pero sentido contrario. El cuerpo se va a mover,
con un movimiento rectilíneo uniforme. Se mueve en línea recta y con valor de velocidad constante, por lo que las parejas de fuerzas van a tener el mismo valor, dirección y sentido contrario. ¿Cómo será en este caso? La resultante de fuerza. La fuerza resultante va a ser igual a 0. Vamos a dar un tiempo para que ustedes copien el esquema. ¿Se acuerda que cuando hicimos esta actividad en el laboratorio vimos la dependencia de esta fuerza de rozamiento y cambiamos el lugar donde se movía el cuerpo? En este caso, el cuerpo se movía por la mesa, una superficie bastante lisa, pero cogíamos una tabla de madera y en esa tabla la superficie era mucho más rugosa y movíamos el cuerpo. También había otro ejemplo donde colocábamos 2 masitas encima del bloque de madera y también hacíamos mover el cuerpo con un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver en estos 2 casos que el movimiento es un movimiento aproximadamente, un movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver en estos 2 casos qué es lo que cambia en el esquema, porque sigue siendo un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto las fuerzas en pareja van a ser de igual valor, dirección, pero en sentido contrario. Y la fuerza resultante va a seguir siendo 0. ¿Qué es lo que varía? Observen. Cuando utilizamos el dinamómetro para medir las fuerzas, al mover el bloque de madera, pero en este caso habíamos variado la superficie de contacto, por supuesto que la fuerza de rozamiento aumenta. Si aumenta la fuerza de rozamiento, al intentar mover el cuerpo, la fuerza que se realiza para lograr que el cuerpo se mueva es mayor, por lo que ambas fuerzas van a ser de igual valor, dirección, pero en sentido contrario. Y a diferencia del otro ejemplo, como observan, las fuerzas, la longitud es mucho mayor, ya que la fricción es mucho mayor también, ¿verdad? No hagan el esquema porque es otro ejemplo que queríamos analizar con ustedes. En este caso, como el cuerpo se mueve con un movimiento rectilíneo uniforme, la fuerza resultante es igual a 0. Vamos a ver el otro ejemplo, donde aumentamos la masa del cuerpo. Este cuerpo ejerce una mayor presión sobre la superficie, por lo que la fuerza de rozamiento también aumenta, pero observen, si aumentamos la masa del cuerpo, ¿qué le pasa a la fuerza de gravedad? No aumenta. La fuerza de gravedad no depende de la masa y de la intensidad de la gravedad. Y si la masa aumenta, no aumenta la fuerza de gravedad que actúa sobre el cuerpo, por lo que ambas fuerzas, la fuerza de gravedad y la normal, también se representan un poco más, con mayor longitud. Y lo mismo ocurre con la fuerza de rozamiento y la fuerza que actúa. Pero las parejas de fuerza, siempre en estos casos, van a ser fuerzas de igual valor, dirección, pero en sentido contrario. Podemos entonces realizar la actividad 2.62 del libro de texto. Vamos a el libro de texto, donde les plantea que menciona las características de la fuerza resultante sobre los cuerpos siguientes y le ponen diferentes casos.
Aquí vamos a realizar la actividad de conjunto. Vamos a ponerle el ejemplo, no vamos a representar las fuerzas y lo que queremos es que ustedes planteen en cada caso si la fuerza resultante es igual a 0 o distinta de 0. Vamos a ver el primer caso. Un carrito desciende por un plano inclinado aumentando su velocidad. Si aumenta su velocidad, ¿cómo es el valor de la fuerza resultante? Observen, el carrito se mueve por un plano inclinado, pero está aumentando la velocidad. Si aumenta la velocidad, la fuerza resultante debe tener un valor, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser diferente de 0. Pueden copiarlo. Veamos el caso B. Solo tienen que poner el enunciado, es decir, el ejercicio, que es el 262 de la página 39. El inciso no lo tienen que copiar porque lo tienen en su libro de texto y solo tienen que responder que la fuerza resultante es distinta de 0. Vamos a ver el caso B. Un ciclista que se mueve en línea recta ascendiendo por una cuesta con velocidad constante. Palabra clave, velocidad constante. Comienza a moverse el ciclista con una velocidad constante. ¿Cómo será la fuerza resultante? Ustedes deben haber llegado a la conclusión que la fuerza resultante es igual a 0, ya que, como hemos planteado, la velocidad es una constante. Copien el ejercicio. Vamos al inciso C. Recuerden, no copien los incisos, solo el valor de la fuerza resultante. Inciso C, un carrito que asciende por un plano inclinado, pero ahora disminuye su velocidad en la medida que va subiendo la cuesta. Observen. ¿Qué ha ocurrido con la fuerza resultante? ¿Tiene un valor o es igual a 0? Y un globo que se ha dejado caer y desciende con velocidad constante. Si el globo desciende con velocidad constante, la fuerza resultante es igual a 0. Podemos concluir que las características del movimiento de un cuerpo dependen de la resultante de las fuerzas que actúan sobre él. Por lo que podemos estar realizando el siguiente resumen. Cuando sobre un cuerpo se ejercen varias fuerzas, las características de su movimiento dependen de la resultante de ellas. Copien el resumen.
Cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas y éste no se mueve o lo hace con velocidad prácticamente constante, decimos que las fuerzas están compensadas o equilibradas y que la resultante de ellas sobre el cuerpo es cero. Copien el resumen. Ya estamos en condiciones de que ustedes respondan correctamente la actividad dejada en el encuentro anterior, la actividad 2.63. Observen, representa mediante un diagrama la fuerza resultante y todas las fuerzas ejercidas sobre los cuerpos siguientes. El inciso A, un libro en reposo encima de una mesa. ¿Cómo se encuentra el libro? No se encuentra en reposo. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? La fuerza de gravedad y la fuerza normal. ¿Y qué valor tiene la fuerza resultante? No se encuentra en reposo. En este caso, la fuerza resultante es igual a cero. Copien el esquema, revísenlo en la tarea y arreglen si tuvieron algún error. Vamos a ver el inciso B, una lámpara que cuelga del techo de una habitación. ¿Cómo se encuentra la lámpara? En reposo. ¿Qué fuerzas actúan sobre esa lámpara? La fuerza de gravedad. Y observen, porque algunos de ustedes quizás representaron la fuerza normal. Y eso es un error, porque el cuerpo no se encuentra apoyado sobre la superficie. La fuerza que actúa es la tensión, que es lo que sostiene la lámpara. Esta es una fuerza que estudiarán con mayor profundidad en grados posteriores. ¿Y qué valor tendrá la fuerza resultante si se encuentra en reposo? La fuerza resultante es igual a cero. Arreglen si tuvieron algún error y completen que la fuerza resultante es igual a ¿qué? A cero. Vamos al inciso C, un bloque que es empujado y se mueve con velocidad constante sobre una superficie horizontal. Bueno, ya ustedes conocen la fuerza de gravedad, la normal, cómo se está moviendo bajo la acción de una fuerza. Se representan también la fuerza que actúa sobre el cuerpo, que hace que se mueve, y la fuerza de rozamiento. Y en este caso, si el cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿cómo es la fuerza resultante? Igual a cero. Esto ya lo pueden hacer independientemente después de la clase, ¿verdad? Analicemos el otro inciso, el D. Un bloque que es empujado sobre una superficie horizontal y se mueve aumentando su velocidad. Fuerza, gravedad, la normal, el movimiento, hacia dónde es. ¿Y qué pasa con la fuerza que actúa? ¿No es mayor que la fuerza de rozamiento?
¿Por qué? Porque está aumentando su velocidad. En este caso, la fuerza resultante es distinta de cero. ¿Y cómo se representaría? Como lo observan, ¿verdad? Vamos al último inciso. Un avión que se mueve en línea recta con velocidad constante. Vamos a suponer que el avión se encuentra en una pista y se mueve con una velocidad constante. Iguales fuerzas, las pares de fuerza son de igual valor, dirección, pero en sentido contrario. Pero como es velocidad constante, ¿qué fuerza resultante tiene? Es igual a cero. Considero que ya estás en condiciones de, bueno, realizar algunos ejercicios con tu profesor en clase. Y vamos a analizar ahora cómo podemos estar midiendo las fuerzas directamente. Recordemos este instrumento, ¿verdad? El dinamómetro. Y observen la figura 2.9 de su libro de texto. Como pueden ver, en este caso, se puede medir la fuerza con el dinamómetro. ¿Y qué tiene el dinamómetro adentro? ¿No es un resorte? Bueno, eso es otra característica de la fuerza, donde las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo pueden sacarlo del reposo, variar el valor de su velocidad, la dirección, el sentido de su movimiento y también deformarlo. Eso es algo que deben conocer ustedes también, porque como hasta ahora hemos planteado, la fuerza varía la velocidad, la dirección del movimiento, pero también puede deformarlo. Recuerden cuando, por ejemplo, tiramos una pelota contra la pared, ¿qué le pasa a la pelota? No se deforma. Las fuerzas también deforman los cuerpos. Veamos la otra imagen del libro de texto, la figura 2.10. En este caso, para determinar la fuerza de gravedad que actúa sobre el cuerpo, utilizamos el dinamómetro para realizar una medición directa. Pero aquí estamos haciendo una medición indirecta y el resultado, ¿cómo es? Aproximado. ¿Lo observan? Y en la figura 2.11 se realiza un análisis de cómo determinar la fuerza de gravedad en cada uno de estos cuerpos que están representados. Por lo que podemos estar realizando la primera tarea, es decir, orientándole la primera tarea. La primera tarea va a ser experimental en el aula. ¿Cuál es la tarea? Bueno, la actividad 2.68. Vamos a leerla. Nos plantea, planifica y realiza un experimento para confeccionar por ti mismo una tabla de datos similar a la 2.4. Valora las fuentes de incertidumbre en las mediciones. Comprueba que los datos obtenidos pueden ser representados aproximadamente mediante la ecuación fuerza de gravedad es igual a 9,8 por la masa. Hasta aquí, bueno, el contenido que queríamos abordar en el día de hoy y hemos contestado las primeras preguntas. ¿Puede un cuerpo estar en reposo y que actúan fuerza? Por supuesto que sí. ¿Puede? ¿De qué depende realmente que un cuerpo se mueva? Bueno, por la aplicación de la fuerza y la suma de todas ellas me da lo que llamamos resultante de fuerza. Vamos a ver la otra tarea. La actividad 269 compara los valores de la fuerza de gravedad
ejercida sobre un cosmonauta en la Tierra y en la Luna. ¿A qué se debe la diferencia entre dichos valores? ¿Cómo se manifiesta esa diferencia al correr o saltar? Vamos a tener en cuenta que la masa del cosmonauta, pueden ponerla ahí, que es más o menos aproximadamente, vamos a poner un valor de 80 kilogramos. Y por último, una actividad experimental que van a hacer en su casa. Quiero que ustedes determinen qué cosa, bueno, la fuerza de gravedad que actúa sobre ustedes. ¿Qué valor tendrá la fuerza de gravedad que actúa sobre tu cuerpo? Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es el océano. Lo dijo Isaac Newton. Por lo tanto, sigan acompañándonos en estos encuentros para que cada día aprendan una gota más que el océano, que es la ciencia. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.